Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo, 31 de enero. La lección se titula Condenación sobre las naciones. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, oh Señor Jehová, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos concede. Venimos también, Señor, a depositarnos y decirle: viva usted en nuestro corazón, en nuestra mente, para que este día sea un día en el que brillemos, demos la luz y otros puedan verte. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de recibir estos mensajes de amonestación que usted tiene a través del libro de Isaías. Gracias, Señor. Todo lo suplicamos sin merecer, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Condenación sobre las naciones. ¿Por qué viene esa condenación? Porque las naciones no han vivido para agradar a su Creador, sino que han vivido para agradarse a sí mismas. Cada una de ellas, el orgullo, ha sido parte de las naciones, la altivez de sus gobernantes y hasta de sus gobernados. Pero el Señor, en el capítulo 13, está dando una profecía, comenzando con Babilonia, que va a haber un juicio para ella, porque no ha vivido de una manera recta, sino que vivió para agradarse a sí misma. Profecía, dice allí que el capítulo 13, versículo 1, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Babilonia, en el tiempo de Isaías y su castigo, es un pequeño reflejo de lo que va a acontecer a la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Así es de que veamos qué nos dice este capítulo 13. Dice: levantad bandera sobre un alto monte. Cuando dice levantad bandera sobre un alto monte, es que Dios estaba a punto de dar la señal para la destrucción de Babilonia.
Él dirigió de tal manera los asuntos de las naciones que un estado tras otro se levantó contra la arrogante e impía ciudad hasta que finalmente fue totalmente destruida. Una bandera colocada sobre un monte sería vista claramente. Esto constituiría la señal divina de la destrucción de Babilonia, lo que dice ahí el comentario bíblico. Pero dice, alzad la voz a ellos, alzad la voz. ¿Por qué dice alzad la voz? Porque así como Nínive, una ciudad impía, que Dios dice de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero los ninivitas y su rey escucharon el mensaje, se humillaron, buscaron a Dios, se arrepintieron y Dios no la destruyó. Le dijo a Jonás, ve, anuncia. Aquí nos está diciendo, alza la voz a ellos. Alza la voz. Debemos entonces anunciar que viene un día de juicio para las naciones, para esta donde vivimos y para el mundo entero. Debemos entonces dar el mensaje. Más de alguno podrá escuchar y dejar de vivir sin Dios y buscarle. Alzad la voz a ellos, dice, alzad la mano, para que entren por puertas de jefes. Yo mandé a mis consagrados y asimismo llamé a los valientes de mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿Quiénes eran los consagrados en aquellos entonces? Aquellos que tenían una misión que cumplir. ¿Quiénes fueron los que en aquel entonces cumplieron una misión de Dios? Los asirios cumplieron una función. ¿Se recuerda? Destruyó al ejército sirio y se llevó cautivos al pueblo de Israel. Cumplió una función para Dios. Como Dios había juzgado a Israel, utilizó a este ejército para erradicarlo de la tierra de Israel y llevárselo lejos de allí y que dejara de ser una nación. También utilizó a los mismos babilonios para también castigar con el exilio a Judá. Pero usted se estará preguntando, ¿cómo es que Dios utiliza a estas naciones y luego las destruye? ¿Será que Dios quiere destruir así al mundo sin darle oportunidad? Dios le dio oportunidad a todo el mundo que le conocieran. Dios enviaba hasta a sus profetas a todas esas regiones para que le conociesen. Pero vemos que no aceptaban
al Dios de Israel, porque ellos adoraban ídolos. También más tarde utilizó a otro reino, a los medo-persas. Fíjense, Asiria fue antes de Babilonia. Babilonia conquistó a Asiria. Ahora los medo-persas conquistan a Babilonia. Pero, ¿en qué consistió que los medo-persas fueron los consagrados de Dios? Los brazos de Dios. Medo-Persia cumplió una profecía en el cual estaba Ciro, el cual le dio libertad al pueblo de Israel que había sido llevado cautivo para que regresase de nuevo a su tierra para reconstruir Jerusalén. Así es de que miramos allí que yo mandé a mis consagrados, dice el versículo 3, y asimismo llamé a los valientes de mi ira. Ellos fueron los instrumentos de Dios en un momento determinado para castigar al pueblo de Dios. Más adelante nos habla acerca, si usted sigue leyendo 4 en adelante, usted verá las cosas que van a ver, cómo la gente va a estar, cómo estaban en ese entonces cuando los ejércitos, cuando los consagrados de Jehová llegaban, quedaban las gentes anonadadas de lo que miraban, y dice que vienen de lejana tierra, del extremo de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Luego dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. En aquellos entonces, para ellos, el día de la ira de Jehová llegaba cuando los ejércitos asirios, babilonios, medo-persas, que fueron utilizados para castigar, arrasaban con todo, destruían todo. Eso es un pequeño reflejo de las cosas que van a acontecer en este tiempo del fin, porque, como dice el verso 9, he aquí, el día de Jehová viene. Pero ahora, Él no va a utilizar ninguna nación, porque ahora todas las naciones van a recibir el juicio de Dios. He aquí el día de Jehová viene, día terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad. No una parte, no un país, toda la tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano no comprendió que Dios le daba libre albedrío para que dejase la idolatría y buscase a Dios, para que decidiese por sí mismos a quién adorarían. Ahora el día de Jehová, dice,
viene, porque Él viene a pagar a cada quien de acuerdo como vivieron. Quiere decirnos que el día de Jehová viene para darme a mí la paga, lo que merezco. Recordemos que el Señor Jesús ya pagó nuestra deuda y deberíamos nosotros vivir agradando y alabando a Dios, pero muchos de nosotros no le agradamos a Dios, sino que vivimos una vida de orgullosa, con altivez, mirando las cosas materiales y nos olvidamos de lo más grande, tener a Dios en el corazón. Por eso dice: he aquí el día de Jehová viene, día terrible de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Son señales que nos están diciendo que todo eso acontecerá antes de que venga la ira de Dios sobre las naciones, porque dice: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que pretenden seguir a Cristo, pero no le siguen, solamente de apariencia. No viven lo que dicen ser. Son impíos. Castigaré al mundo por sus maldades y a los impíos. Fíjese, aquí son dos grupos. Al que está fuera, que no conoce nada de Dios, que no quiere nada de Él, y aquel que dice conocerle pero no vive a la altura. Haré que cese la arrogancia de los soberbios, ese yo tan alto, ese orgullo, esa suficiencia que hay en el corazón y que no se le da cabida a Cristo. Humillaré, dice, la altivez de los tiranos. Así es de que, hermanos, tenemos que mirar cómo estamos viviendo. Estamos viviendo para agradar a Dios, porque viene el día del juicio, el día de la ira de Dios. Pero solamente dice aquí que Él castigará al mundo por su maldad. Pero usted y yo ya no somos del mundo. Somos de Cristo. Pero también nos dice a los impíos por su iniquidad. Pero Él, ahora como en el tiempo de Nínive, que mandó al profeta Jonás para anunciarle la destrucción, hagamos como ellos. Escuchemos el mensaje, arrepintámonos y busquemos a Dios, como dijo el rey. Tal vez encontramos misericordia y perdón. Acerquémonos, busquémosle a Él. Porque dice:
¿A quién utilizó en el versículo 17? Dice: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con sus arcos derribarán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Podríamos decir aquí, bueno, vendrá una destrucción donde toda carne va a ser destruida. ¿Por qué razón? Porque el ejemplo que damos nosotros de padres a nuestros hijos, ellos lo van practicando y están, igual que los padres, desobedeciendo a Dios. Pero ¿qué tienen los niños? ¿Qué culpa tienen los niños? Los niños, aunque no tienen la capacidad para practicarlo, lo están asimilando para que cuando sean grandes harán lo mismo. Pero Dios raerá todo eso. Por eso, padres, ¿qué ejemplo somos para nuestros hijos? Veamos por qué somos esas cartas leídas, primeramente en el hogar, luego en el vecindario, nuestras familias. La tierra será desolada, Babilonia. Mire que dice de Babilonia, versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Por qué compara Dios a Babilonia con Sodoma y Gomorra? ¿Qué había allí en Sodoma y en Gomorra? Lo que había era depravación, pecado, idolatría. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Como Sodoma y Gomorra? Así es de que, hermanos, el Señor nos está enviando mensajes. Muchas veces podemos decir: yo no lo entiendo. Pidamos la dirección del Espíritu Santo para poder descodificar, si es que lo hallamos muy difícil, descodificar lo que está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da la inteligencia para poderla entender. Así es de que el mundo hoy está como Sodoma y Gomorra. La Babilonia espiritual, así está. Lo que ellos enseñan, lo que ellos practican, que muchas veces sus feligreses no lo ven, pero Dios sí. Y de Dios viene el castigo. Él juzgará a todos. Nadie se quedará sin ser juzgado, porque es necesario que seamos llevados ante el tribunal de Cristo para recibir nuestra paga. Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía para este día. Dice: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios
parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida, los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Eso está en Profetas y Reyes, página 366. Al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. La influencia de las enseñanzas y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus descendientes, hasta que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, como dice Génesis 6, 1 y 11. Fue por misericordia para con el mundo por lo que Dios barrió los habitantes de él en tiempo de Noé. Fue también por misericordia por lo que destruyó a los habitantes corrompidos de Sodoma. Debido al poder engañador de Satanás, los obreros de iniquidad se granjean simpatía y admiración y arrastran a otros a la rebelión. Así sucedió en días de Caín y de Noé, como también en tiempo de Abraham y de Lot. Y así sucede en nuestros días. Por misericordia para con el universo, destruirá Dios finalmente a los que rechazan su gracia. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 531. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo cuanto pudo y empleó toda su astucia para matar a Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Satanás disputó todos los acertos del Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimiento y penas. Los sofismas y las mentiras por medio de los cuales procuró obstaculizar la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida se rigió por una bondad sin precedentes. Todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios, mientras el cielo miraba con silencioso horror. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo rehusando la adoración de los ángeles mientras no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. Conflicto de los Siglos, página 491. Así de que, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 13, dice ahí al final: fíjate qué fuerte es el lenguaje, porque habla de destrucción, habla de juicios, habla lo que aconteció en tiempos pasados y lo que va a acontecer en tiempos muy pronto. Nos está mandando estos mensajes
para no tomarnos por sorpresa, para que cuando venga la destrucción, nosotros estemos en Cristo cobijados y Él nos proteja. No hagas oídos sordos. Presta atención al llamado que el Señor hace aquí en el capítulo 13 de Isaías. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un feliz día. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.